El problema es la agilidad. El problema es que RUP es muy estructurado para algunas cosas en términos de que es muy rígido y los tiempos para los incrementos son muy grandes y los requerimientos para entrar de un incremento a otro también. ¿Sí? Hay organizaciones que usan RUP, que es mucho mejor, muchísimo mejor que usar cascada, pero hay una alternativa mejor, sobre todo para proyectos chicos, sobre todo para proyectos en donde el cliente es cambiante, sobre todo cuando el entorno es muy cambiante, ¿sí? Donde esas curvas que tenemos que hacer para llegar a la solución son cada vez más chiquititas, ¿sí? Entonces, también es iterativo, también es incremental, también es ágil, y se llama Scrum, ahora en colores. Scrum es una metodología ágil. Scrum, primero surge de una filosofía de las metodologías ágiles o de lo que se llama el manifiesto ágil, que es, a ver, nosotros venimos trabajando así, nos aferramos a un plan, negociamos los contratos, tenemos procesos y herramientas y los defendemos con uñas y dientes y el que se va de los procesos, se va de las herramientas, lo matamos y lo estigmatizamos. Y documentamos todo. Todo lo que sucede lo tenemos que documentar porque si no lo documentamos no existe. Entonces vinieron un par de tipos y dijeron, ¿qué pasa si probamos lo opuesto? ¿Qué pasa si lo importante no es aferrarse a un plan, sino qué es lo que sucede entre las personas y las interacciones que tienen? ¿Y qué pasa si en lugar de negociar contractualmente, nos dedicamos todas esas horas a trabajar el software y a incorporar valor? ¿Qué pasa si en lugar de procesos y herramientas empezamos a ser más colaborativos con el cliente y a entender cuáles son las necesidades y nos vamos adaptando con respecto a eso? ¿Y qué pasa si en lugar de documentación exhaustiva, respondemos al cambio y vamos viendo qué necesidades tenemos para documentar? De esta filosofía, ¿por qué tuvo tanta repercusión? Porque no es que lo firmaron 5 locos en un galpón, lo firmaron los padres fundadores de la programación y del desarrollo moderno, ¿sí? Entonces como que los tipos en un momento agarraron y dijeron, este barco lo apuntamos para allá. Pero no es casualidad, ¿por qué? Porque Scrum surge como una metodología que se aplica en automotrices, en empresas de tangibles, desde el 86. Pero tiene su base en lo que es Lean, que está basado en el TPS, Toyota Production System, de Toyota, ¿sí? De la forma en que Toyota superó la crisis que tuvo después de la Segunda Guerra Mundial, en donde no tenía nada, no podía importar, no tenía materia prima, no tenía fuerza de trabajo, no tenía capital, y tú, con los pocos chinos que tenía que, y dos chapones, tenía que sacar 80 millones de autos para hacer crecer el país. Entonces los tipos agarraron y que dijeron, tenemos que ser lo más eficiente posible, ¿sí? De ese concepto de eficiencia surgió, entre otras cosas, Scrum, ¿sí? Viene de ese lado, viene de ese palo. Hoy por hoy, bueno, ya es un estándar que se aplica en el desarrollo de software. Y si la cámara me acompaña, perfecto. Principios. Equipos autoorganizados. Si no vas a dejar que el equipo se organice solo, sin meterte vos como sponsor y decirle vos anda allá y vos anda allá, no usemos Scrum, ¿sí? Las fases se solapan. Ya es como que mientras estamos haciendo análisis hacemos diseño y por ahí capaz que estamos relevando algo y desarrollando algo, ¿sí? ¿De qué depende? Depende del objetivo que tenemos que cumplir. Si está más cerca o está más lejos. Es un proceso iterativo, tenemos la intervención necesaria del Product Owner, que ahora vamos a ver qué es. Reduce mucho el riesgo. ¿Por qué reduce mucho el riesgo? Porque la visibilidad es mucho más corta. Y ahí vamos a ver por qué. Y lo que hacemos finalmente es tomar un superproyecto que antes nos llevaría 2-3 años y fragmentarlo en pequeñas porciones de 2-3 semanas como mucho. ¿Cuándo aplica el uso? Cuando tenemos intervención del cliente. Si el cliente no interviene, mejor no usar Scrum porque vamos a tener problemas. Cuando el alcance cambia regularmente, las entregas regulares. Lo importante es cuando interviene el cliente y cuando el alcance cambia. Si tenemos esas dos variables, que muchas veces se repiten, o muchas veces son recurrentes, una buena alternativa es Scrum. ¿Cambia o se va delineando durante el proyecto? O se va descubriendo, claro. Es un alcance que no se puede documentar el día cero y después mandar un montón de gente en un software factory acá, en la India o en Marte, a que lo hagan.
Porque también una de las cuestiones que sucede en el software es, cuanto mejor lo podés describir el día cero, es más comoditizable. Y podés entrar ahí sí a licitación, a costos, ¿sí? Te cuesta mucho o te resulta imposible cuando eso va a depender de lo que el equipo de desarrollo pueda descubrir y aportar en el camino. El alcance no cambia cuando el producto ya está definido y quiere decir que existe. ¿Sí? Por definición nosotros estamos creando algo nuevo, entonces por eso es mucho más común. El resto se mide en riesgo. En la tercera clase vamos a ver lo que es el cono de la incertidumbre, que habla de eso y racionaliza por qué a veces el desarrollador no les puede estimar algo. Y si ustedes lo presionan para que los estime, les va a decir 5 veces más del primer guess que tiene. Entonces, ¿cuándo no aplica el uso? Cuando todos los miembros del equipo, no cuando alguno, cuando todos los miembros del equipo son junior, ¿sí? Cuando son tipos que todavía no saben para qué lado correr, se pegan la cabeza contra la pared, se caen solos y qué sé yo, no podemos dejar que se autoorganicen, ¿sí? Porque todavía no se conocen a ellos mismos cómo trabajan. Si tenemos una masa crítica de seniors, sí. Si no tenemos intervención del cliente, puertas adentro podemos aplicar alguna especie de metodología con iteraciones y entregables cortos y qué sé yo. Pero no vamos a poder aplicar Scrum tal como es. Nos vamos a perder muchas cosas. Y cuando los requerimientos no cambian durante el ciclo de vida del proyecto. Es decir, si nosotros tenemos un alcance que va a ser fijo y que eso es lo que nosotros vamos a terminar haciendo porque ya lo conocemos, porque es un commodity o lo que sea, queremos imitar algo, o migrar algo o lo que sea, Scrum en sí mismo, con las intervenciones del cliente, las reuniones diarias, etcétera, etcétera, también empieza a perder un poco el uso. ¿Cómo es el proceso en sí mismo? Tenemos un product backlog, tenemos una lista de cosas que tiene que tener el producto, ¿sí? Generalmente esto relacionado a que tenemos que apuntar a que un entregable, ya lo vamos a ver en la clase 3, lo del WS, pero mientras tanto tenemos un entregable, una cajita o varias, ¿sí? Eso lo subdividimos. Esto es el backlog del producto, ¿sí? Es una lista de entregables muy chiquititos que tiene que tener el producto. No son actividades, no son cosas que tenemos que hacer. Son entregables que tiene que tener el producto, ¿sí? Partes del producto. Sobre eso agarramos y definimos una iteración, digamos 2 semanas. De alguna manera, que me parece demasiado de bajo nivel en este punto, pero de alguna manera nosotros calculamos la capacidad de horas que tenemos de trabajo, ¿sí? Junto con la cantidad de horas que me va a llevar cada uno de estos ítems. Seleccionamos solo las cosas que el equipo tiene capacidad de hacer, capacidad física en horas, y eso lo metemos dentro del sprint. El sprint es ese periodo de 2 a 4 semanas en donde construimos estos entregables, ¿sí? Sobre eso iteramos esas 2 a 4 semanas y día a día tenemos lo que se llama la daily meeting. En la daily meeting se juntan todos los del equipo. ¿Cuántos son por lo general? El máximo tendría que ser el de 8, ¿sí? Pero y cuando decimos todos, dentro de un equipo de Scrum están los definidores del producto, ¿sí? Están los product owners, están los que son responsables de decir esto va o esto no, esto se prioriza de esta manera, esto no. Y esto así. Y esa reunión se hace cada 24 horas. Y ahí se responde la pregunta, cada uno responde qué está haciendo, qué va a hacer ese día y qué inconvenientes tiene para poder hacerlo, qué impedimentos tiene. ¿Ok? Cada uno responde esas 3 preguntas y nada más. Esa reunión, esa daily meeting tiene que durar como máximo 15 minutos. Una buena práctica de las daily meeting es que estén todos parados, ¿sí? Generalmente en organizaciones que son muy orientadas a Scrum, tienen salas en donde hay nada más que un pizarrón y no hay sillas para que la gente no se siente y para que se hagan este tipo de reuniones, en donde entramos, decimos esas 3 cosas y nos vamos, ¿sí? Luego de terminar todas las iteraciones, se supone que tenemos nuestro producto, ¿sí? En el caso de cada una de las iteraciones tenemos nuestro producto, nuestro primer incremento que volvemos a tomar para incrementarlo, ¿sí? Fíjense que la sucesión de sprints se da en tiempos regulares y es muy similar a esto. Nosotros nos vamos aproximando a la solución que estamos buscando. Se supone que a medida que avanzan los sprints estamos más cerca de la solución.
a veces vamos a estar más lejos porque probablemente estemos en un proceso, en una fase en donde estamos convergiendo en distintas opciones, como en distintas opciones de diseño, por ejemplo. Pero en algún punto se entiende que eso empieza a llevarnos a un único punto donde vamos a encontrar la solución. Los jugadores básicos en Scrum es el Product Owner, el Scrum Master y los Team Members. ¿Sí? ¿Qué pasa con esto? Nosotros tenemos los clientes, ¿sí? Que generalmente tienen muchos ojos y tienen esta forma. Que nos plantean... Tu mente es perversa. Solamente... La ¿La mía? Pensé que la de ellos. Que de manera... sin ningún orden, digamos, de manera aleatoria, nos tiran requerimientos. Sí, poneme el botón y haceme la pantalla y mejorame esta métrica y anda para allá y vení para acá y tráeme un café. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede? ¿Se acuerdan lo que habíamos planteado de las 3 flechitas que caían contra la presión del equipo y eso generaba la bola de... Bueno, si nosotros le pasamos esto al equipo, tenemos un problema. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que poner un Product Owner. En realidad, el cliente, y cuando digo cliente interno, cliente externo, tiene que definir un Product Owner, un dueño del producto. Uno solo, una persona física, tangible, tití, ¿sí? Una sola. No puede ser un equipo de Product Owners. Tenemos un producto, tenemos un único decisor con respecto a eso. Ese tipo, ¿qué va a estar haciendo? Recibiendo de todos los key users, los usuarios, cualquiera, los sponsors, quien sea, todos los requerimientos. Y va a definir una lista priorizada. Va a decir, esto es más crítico que esto otro. ¿Y quién lo decide? Yo, que soy el Product Owner. Si alguno tiene problemas con la priorización, vamos todos a ver al Product Owner. ¿Sí? Si los requerimientos le llegaron mal, es decir, tenemos algún problema en la verificación, si los requerimientos le llegaron mal al desarrollador, vamos a ver al Product Owner. ¿Sí? Una única persona, independientemente que el producto sea monstruoso. Entonces, de toda esta lista desordenada, llegamos a una lista priorizada. Una lista priorizada, ordenada. Sobre eso tenemos al equipo que genera los entregables. Con el Scrum Master y distintas especialidades que pueden ser los Team Members. ¿Sí? Pueden ser analistas de negocio, arquitectos, diseñadores de usabilidad, o de experiencia del usuario, perdón, y desarrolladores. ¿Sí? Y están todos mezclados dentro del equipo. No es que tengo los desarrolladores por un lado, los analistas por el otro, qué sé yo. Hay distintas estrategias más complejas que se pueden utilizar para que los desarrolladores vayan por un lado, los analistas por el otro, después se encuentren, pero ya es hilar muy fino y son estrategias muy, muy específicas. Y tenemos el entregable final. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Y esto es una rueda. En donde tenemos los tipos, estoy diciendo, y este que agarra y dice, bueno, traduzco, ¿sí? Y priorizo. Y sobre esto que priorizo, se lo paso al equipo. ¿Cuál es la función del Scrum Master? Que no es Gene Kelly. Es reducir los impedimentos que le caen al equipo. ¿Sí? ¿Te gusta la de Gene Kelly? Reducir los impedimentos, ¿sí? Reducir los riesgos que le llegan al equipo. Su única función es esa. Su función no es liderar al equipo. Su función es entender qué impedimentos hay, ir adelante del equipo y quitarlos. Esa es la función del Scrum Master. ¿Quién decide qué se hace dentro de... Supónganse que nosotros ya tenemos esta lista priorizada, ya definimos nuestro sprint backlog, es decir, las cosas que vamos a hacer en nuestro sprint. Sabemos qué cosas tenemos que hacer, cómo nos repartimos dentro del equipo. ¿Quién hace qué? Lo decide el equipo. ¿Sí? El equipo define, esto lo voy a hacer yo porque tengo más seniority, y cuando llegue a cierto punto te lo destrabo y te lo paso a vos. Y yo voy a hacer esto porque me llevo mejor en diseño. Y otro de los principios es que en un equipo de Scrum óptimo, muy pocas veces se llega a eso, pero en un equipo de Scrum óptimo, los participantes son multidisciplinarios, ¿sí? O son polivalentes. ¿Esto qué significa? Que si es requerido, un desarrollador es netamente un desarrollador y va a hacer cosas de desarrollo. Pero si terminó las cosas de desarrollo, va a pasar a hacer análisis. ¿Sí? Y si terminó, va a ayudar con el diseño. Obviamente, con distintos niveles de seniority. Pero la idea es que siempre estén en actividad pasando de especialización en especialización. Entonces, este es el equipo.
¿sí? El Scrum Master y los Team Members. Este es el equipo extendido. Todos somos stakeholders. Somos actores, queremos actuar. Todos son stakeholders. ¿Sí? El cliente, los usuarios, management y los sponsors. Todo eso se le llama stakeholder. Por ahora, lo que necesito que me crean es que este es el equipo, ¿sí? Este es el equipo extendido, que tiene que ser parte de las daily meetings y de las reuniones de planificación, etc. Y los stakeholders son todos los que estamos en el proyecto, independientemente de cuál sea nuestro nivel de involucramiento. El Product Owner, ¿saben qué es esa foto? No. Específicamente, ¿Pescado? ¿qué pescado? Merluza. No. Es bacalao. Conseguí una foto de bacalao. Conseguí una foto de bacalao. ¿Por qué bacalao? Dirán ustedes. Porque el Product Owner es el que corta el bacalao. Está clarísimo, ¿sí? Hermosa metáfora. Ahora, características que el Product Owner tiene que tener, sí o sí. Tiene que tener conocimiento de qué es lo que está haciendo. Tiene que conocer el dominio. Tiene que tener la autoridad para decir, esto lo priorizamos así y esto lo priorizamos así. ¿Sí? Y no me importa. Tiene que tener presencia. No está bien que el Product Owner se maneje exclusivamente por mail y que nunca te haga una llamada y que no quiera saber en qué estás haciendo vos. ¿Sí? Tiene que estar todo el tiempo pegado. Tiene que estar... Rompen, digamos. Es de los que rompen. No, pero necesariamente está bien que vos tengas un Product Owner que esté, no preguntándote todo el día, mirándote así por arriba del hombro qué es lo que estás haciendo, sino, che, ¿quedó claro tal especificación? ¿Te parece lo que te planteé en tal cosa? Etcétera, etcétera. Del otro lado tiene que estar disponible. Si el equipo lo necesita levantar el teléfono y llamarlo para resolver una duda, para resolver un impedimento, tiene que poder estar. Y tiene que tener un leve conocimiento técnico. Es recomendable que tenga cierto conocimiento técnico. Si no tiene nada de esto, lo que va a pasar es esto, lo que vimos en la clase pasada. El tipo le gritan y entonces el que va a hacer, porque es un buen manager, va a agarrar al equipo y le va a gritar. ¿Sí? El cliente le dice, no sé qué carajo hacer, y él se va a dar vuelta y le va a decir al equipo, no sé qué carajo hacer. ¿Sí? Entonces, no tiene que ser un tubo, tiene que ser un filtro. ¿Sí? Un Product Owner no es un Project Leader degradado. No es que agarramos a un Project Leader y lo metemos para que nos controle estos pibes que nos van a hacer el software. ¿Sí? No es un usuario clave, que esto que hablábamos la vez pasada. No es un usuario arquetípico. ¿Sí? Es un tipo que tiene que decidir cómo diantres va a ser el producto. ¿Sí? Tiene que tener esa autoridad y ese conocimiento para poder hacerlo. No es un tipo que te dice qué cosas tendría que tener. No, qué cosas va a tener. No es un grupo de usuarios el Product Owner. Detrás de él puede haber un grupo de usuarios con el cual él consensa, se pelea, se amiga o lo que sea. Nosotros, como equipo de Scrum, le vamos a dar bola a un Product Owner. Y tampoco es ajeno al equipo de desarrollo. Es parte del equipo extendido, es parte del equipo de desarrollo. Está claro que no es fácil. ¿Sí? Está claro que no es fácil. ¿Esto qué implica? Que no podemos poner a cualquiera a que sea Product Owner. ¿Sí? Tiene que tener las características que planteamos recién. El Scrum Master. El Scrum Master, ¿se acuerda? Era el que trataba de quitar los impedimentos del equipo. Tiene que tener de vuelta conocimiento, autoridad, presencia, disponibilidad y, en lo recomendable, profundo conocimiento técnico. ¿Sí? ¿Por qué profundo conocimiento técnico? Porque tiene que entender los problemas que le van a suceder al equipo antes de que le estén sucediendo. ¿Sí? Entonces es necesario que entienda que cierto componente tecnológico tiene un riesgo, entonces como tiene cierto riesgo vamos a tratar de reducir el impacto posible de esta forma. ¿Ok? Ahora, lo que no es un Scrum Master no es un planificador, no es el tipo que les arma el Gantt. ¿Sí? No es el que les arma la sucesión de tareas al equipo. ¿Sí? No es un Project Leader en sí mismo, ¿sí? No es el tipo que asigna tareas y dice vos haces tal cosa, vos haces tal otra. Tampoco es encargado de construir. Aunque, si sucede algo dentro del equipo, como por ejemplo una ausencia o lo que sea, tendría que poder reemplazar a los miembros que tuvieron la baja, digamos, y poder mitigar un poco el impacto de la pérdida de esa persona. Tampoco es el encargado de definir los requerimientos. Si el equipo le va a preguntar al Scrum Master
dónde ponen tal botón o qué pantalla viene después de esta, estamos en un problema. El que lo define es el Product Owner. Y tampoco es una secretaria. ¿Sí? No es que porque el tipo esté adelante para sacarte los impedimentos, tenés que decir, che, ¿sabés que tengo un impedimento bárbaro? ¿Por qué no me vas a comprar una coca abajo? Yo tengo un par de casos. Yo estuve trabajando en un proyecto en el cual cuando llegué, llevaba cascada 24 meses con un project leader que era de la puta madre. Era de la puta madre. No es que el tipo era... ¿Está? Pero llevó 24 meses sin pasar a producción nada. Es decir, sin pasarle al usuario nada. Tomando requerimientos, llevándoselo en Chile. Se lo llevaban, desarrollaban acá en Buenos Aires, volvían a los 6 meses, le mostraban esto es lo que hicimos. No, para que hay una nueva resolución. Encima era un ministerio. No, hay un nuevo decreto, tenemos que cambiar todo. Eso que tenés ahí, ¿sabes dónde? Entonces agarraban y volvían a Buenos Aires y volvían a desarrollar. Sí, así estuvieron 24 meses. Llegamos, aplicamos Scrum, en 3 meses estuvimos en producción. ¿Con todo el producto? No. ¿Somos más piola que los otros que venían antes? No, porque los desarrolladores eran lo mismo. ¿Sí? Y el Project Leader era genial. El tema fue la metodología y la decisión de la empresa de agarrar y decir, bueno, pará, acá estamos mal, con Cascada vamos mal. Y te estoy hablando de año 2007, no te estoy hablando 84, ¿sí? Con Olmedo presidente. Bueno, y esto tampoco es fácil, ¿sí? Hay que encontrar un buen Scrum Master, un buen Product Owner, desarrolladores o un equipo de construcción que tenga ciertos skills y vas a llegar al objetivo que vos tenés que llegar de una manera mucho mejor. Muchísimo mejor que en Cascada. Muchísimo mejor.